1. Buenos días, buenas tardes, perdón. Bienvenidos a todos a este espacio de duelo y muerte que queremos que todos puedan asistir de una forma virtual para que sea con mayor cubrimiento para todas las personas de salud en casa. Mi nombre es Alejandro Ramírez, yo soy médico líder del programa de salud en casa, que en compañía de la doctora Juliana Costa queremos darles este tema que creemos que es de suprema importancia para todos ustedes. Al finalizar vamos a abrir un espacio de preguntas y conjuntamente con la doctora vamos a darle respuesta. Pueden escribirnos a través del chat estas preguntas y al finalizarlas estaremos dando respuestas. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, muy buenas tardes para todos. Para mí es un gran gusto poder estar aquí con ustedes. Yo soy Juliana María Costa Giraldo, soy trabajadora social, hago parte del programa Permanentes de Salud en Casa y pertenezco a la Regional Antioquia. Hoy estaremos hablando de un tema que para todos es supremamente interesante y aplicable en muchos momentos de nuestra vida, alrededor de un tema que puede generar tabú para muchas personas, que es el duelo y la muerte. Y hoy queremos enfocarlo muchísimo desde los lazos familiares. Cómo poder comprender la pérdida, la muerte, el duelo a través de esos lazos familiares y a través de esa experiencia de ser familia. Entonces, para todos, bienvenidos. Espérenme un segundito que vamos a ir presentando. Bueno. Entonces, durante este espacio educativo vamos a hablar de lo que es el duelo, cuáles son esas etapas del duelo, cómo comprenderlas y cómo aplicarlas a nuestra experiencia personal o cómo poder acompañar de manera asertiva a las personas que están viviendo este momento de gran manifestación de tristeza, de dolor, de cambio en su vida a raíz del duelo. Vamos a comprender cuáles son los tipos de pérdida a lo que nos enfrentamos cotidianamente en nuestro ciclo vital, las manifestaciones normales del duelo,
Aprenderemos también qué es el duelo normal versus lo que es el duelo patológico, como cuáles son esos tipsitos que nos van a permitir prender como esas alertas y ese semáforo para sentir, identificar y acompañar, tanto para nosotros cuando lo vivamos o para las personas que acompañamos cuando se está convirtiendo en un duelo patológico. Vamos a hablar también de lo que es el duelo y la cultura, cómo nuestra cultura y nuestra experiencia desde la crianza, desde la familia, desde nuestras creencias, determinan cómo vivimos ese momento del duelo. Vamos a dar unos tips para afrontar ese momento y vamos a hacer al final las preguntas. Por eso es muy importante que esos temas alrededor de las inquietudes que les van surgiendo durante la charla las puedan dejar a través del chat. También recuerden diligenciar pues el formato de asistencia y al final va a haber un link para que ustedes puedan también evaluar cómo les pareció este tema y si les parece pertinente. ¿Cuál es el objetivo básicamente de este foro educativo? Donde a través de EPS Sura queremos acompañarlos y queremos darles herramientas para que a través de nuestras experiencias personales y desde todo lo que como seres humanos vivimos, podamos concientizarnos y tener diferentes herramientas. El objetivo de este foro es fortalecer y ofrecer herramientas que nos permitan identificar los retos que enfrentan las familias ante el duelo y poder identificar, como les decía anteriormente, los signos de alarma ante un duelo patológico. Cómo entender cuál es el proceso natural y cuándo se vuelve un duelo patológico donde necesito ayuda y donde ya se vuelve un tema de salud mental donde necesitamos acompañamiento profesional. Favorecer entonces también espacios de aprendizaje que permitan a los cuidadores, a las personas acompañantes en el proceso del ciclo de vida, la gestión de las emociones. Muy pocas veces hablamos y nos permitimos gestionar emociones y reconocerlas y poder así a su vez generar y permitir que esas inquietudes que nos van generando las emociones, las vivencias o los procesos de vida puedan ser acompañados de una manera asertiva y profesional. Bueno, ¿qué es el duelo? Esta palabra en muchas culturas y a través de todo lo que hemos vivido desde la pandemia, desde la experiencia del COVID-19, se ha vuelto una palabra mucho más frecuente, pero que aún nos genera muchas emociones. Emociones negativas, emociones de miedo, expresiones de tabú. Muy pocas veces en las familias hablamos acerca de la muerte y a su vez de lo que es el duelo. Cuando tocamos el tema, salen muchas creencias, muchos patrones que a nivel emocional hemos aprendido a lo largo de nuestro proceso de vida, desde nuestra crianza. Por eso el duelo queremos compartirles hoy que es un proceso de adaptación que nos permite restablecer ese equilibrio, un equilibrio personal y en especial ese equilibrio familiar que se rompe con la experiencia de la muerte. Pero también tenemos muchos pacientes que hacen parte de diferentes programas en EPS Sura que nos habla de esos duelos ante la enfermedad, ante la funcionalidad. Aquí era una persona que estaba supremamente bien y en otro momento, bajo una situación de salud, quedan totalmente pues limitados en su funcionalidad, en su conciencia. Entonces también hay que hacer procesos de duelo. El duelo es algo natural que hace parte de nuestro ciclo vital y que aunque es algo que es natural, puede suponer gran dolor, grandes cambios y desorganización, crisis. El duelo siempre en las familias y en la experiencia de vida trae crisis que nos permite repensarnos, reconectarnos para poder volver a ese equilibrio, volver a repensarnos y hacer cambios que quizás conscientemente
pues nunca pensamos que los íbamos a hacer, pero que la experiencia del duelo, como les decía, ante la muerte, ante la enfermedad, ante la pérdida de funcionalidad, nos habla de ese nuevo orden y de esa nueva experiencia de vida que nos vamos enfrentando y que el duelo los vivimos de acuerdo a, como individuos, de acuerdo a ese rol que ocupamos en la familia. Es distinto como vivo el duelo cuando soy un hijo, cuando soy pareja, cuando soy papá, cuando soy mamá, cuando he perdido a un padre o una madre, cuando he perdido a un amigo, cuando he perdido una persona que dependiendo de ese lazo emocional tenía un vínculo estrecho o no para mí. Es distinto cómo se vive el duelo de ese vecino, de esa persona que de pronto hacía parte de la vida o del compañero de trabajo, cómo nos hemos enfrentado a través de estas nuevas realidades que nos trajo la pandemia. Entonces, por eso es muy importante que cada persona viva el duelo de una manera individual, pero que a su vez lo vivimos también de una manera familiar, dependiendo de si esa persona hacía parte de ese núcleo familiar, de los roles, de los vínculos y de ese lugar desde la importancia emocional que ocupa ese ser que parte a través del proceso de la muerte o que desde la conciencia, desde la funcionalidad, cambia a través de ese nivel de dependencia o de ese proceso de enfermedad. Entonces, todos lo vivimos distinto, lo expresamos distinto, vivimos emociones similares e intensas, pero a su vez con matices totalmente diferentes de acuerdo al vínculo. El duelo también, entonces, como les decía, se experimenta según nuestras creencias, según nuestra cultura, según las tradiciones familiares, según lo que hemos conversado, según esos diálogos y esas experiencias que como familia, que como cultura y como sociedad nos determinan y establecen esa creencia o esos patrones de afrontamiento emocional ante esas situaciones que son mundiales. El duelo es una experiencia que como seres humanos todos lo vivimos en algún momento a través de diferentes experiencias y más adelante les contaré como los tipos de duelos o pérdidas. Entonces, aquí quise pues como separar lo que es el duelo y lo que es la muerte. El duelo es la respuesta emocional normal que vivimos frente a la pérdida de un ser querido o a ese proceso de funcionalidad, de cambio en un ciclo vital de la vida. Entonces, el duelo es esa respuesta emocional que hace parte de la normalidad de la vida. Y la muerte es el proceso como tal, que es un proceso biológico, que es irreversible y que termina con la vida. ¿Sí? Entonces la muerte es algo que no puedo reversar, que hace parte de ese ciclo biológico y que es un proceso como tal, mientras que ese duelo es esa respuesta emocional que tenemos frente a la pérdida. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de lo que son las etapas del duelo. A través de los procesos de enfermedad y a través de los procesos de pérdida funcional y desde los distintos momentos que podemos experimentar el duelo, se habla de una etapa de duelo anticipado y de duelo póstumo. Anticipado es cuando de alguna manera, a través del proceso de enfermedad, a través del proceso biológico, sé que esa persona está experimentando una etapa de final de vida. ¿Por qué? Porque ya la parte biológica, porque la parte funcional nos dice, nos muestra clínica y biológicamente que esa persona es posible que fallezca en los próximos días, en las próximas semanas, incluso en los próximos meses.
Y el duelo póstumo es ese duelo que se hace después del proceso de la muerte, cuando ya han pasado varios días posteriores al momento de la muerte. Y aquí quise traerles como las 5 etapas del duelo que a nivel general se hablan desde la literatura, desde la experiencia, del acompañamiento en duelo, que son las fases como más comunes y más frecuentes en esta etapa. La primera etapa es la etapa de la negación, y en esta etapa de la negación hablamos entonces de esa parte del control mental que necesito tener ante un momento que representa un shock emocional y un momento totalmente inesperado incluso aunque ya vengamos trabajando ese duelo anticipado, aunque sepamos que esa persona va a morir, aunque esa persona se despida, aunque vivimos esas experiencias, cuando llega ese momento, nuestra parte mental, nuestra parte cognitiva, aunque si bien sabe que se está viviendo ese proceso de muerte o que la persona ya murió o que hubo ese cambio en esa funcionalidad y esa persona en la mañana estaba súper bien, me habló, se despidió de mí, ocurrió un accidente y en la noche yo la veo conectada a un respirador o está hospitalizada. En ese momento, mi mente entra en negación como una fase natural de protección ante ese momento emocional que sobrepasa mi parte cognitiva, mi parte mental. Conscientemente puedo saber que eso está pasando, pero mi cerebro y mi emocionalidad me muestran que aún como que no logro procesar completamente lo que está pasando, y que esa persona puede entrar en negación de ese momento y se desconecta. Hay personas que se desconectan emocionalmente de esa situación y que en ese momento como que actúan de manera automática, pero con el paso de los días es cuando se dan esos cambios dentro de ese proceso, y la persona aún, aunque físicamente sabe que no está, sigue sintiendo la presencia y sigue sintiendo en la parte de su vida que ese ser todavía está ahí, o que todavía está funcional, o que en esa rutina cotidiana, si se despedía todos los días a las 7 de la mañana o se servía el café, en mi manera automática de vivir esa cotidianidad, aún estoy esperando servirle el café, o le sirvo el café y después me acuerdo y lo veo que está ahí en la cama, o recuerdo que es que está en el hospital, o viene a mi conciencia ese momento donde no, verdad que es que murió, o sea, ya se fue, ya falleció, o sea, ya no está aquí conmigo. Entonces es una fase natural que ocurre dentro del momento del duelo. La segunda fase, que es una fase que también se presenta generalmente dentro del proceso normal y natural del duelo, es el momento o la fase de la ira. Ante la muerte, ante el duelo, vivimos expresiones y emociones de rabia, de sentirnos frustrados, de decir por qué a nosotros, por qué a mí me tocó esto, o por qué si era tan bueno, tan buena, o por qué si todo lo había hecho bien, le tocó a esa persona este momento tan horrible. Entonces yo me siento supremamente enojado, enojada, donde estoy comparando esa situación con los demás. Veas que el vecino que vive bien maluco, que viven agarrados y gritándose todo el día, a esas personas sí les hubiera ocurrido eso, y porque a nosotros que vivíamos súper bien, que nos sentíamos en un momento súper feliz de la vida, o si él fue siempre un súper buen papá, una buena mamá, o es que apenas estaba empezando a vivir y ocurrió esta situación que me cambia completamente la realidad. Entonces es normal sentir ira, sentir rabia, sentirme enojado, sentirme frustrado, y es muy importante que las personas que estén conectadas aquí no se sientan culpables por sentir esa rabia.
Eso hace parte de esa fase natural de la experiencia de que ese ser querido me duele, de que esa persona me importaba, de que ese vínculo era un vínculo estrecho y de que yo como persona que estoy viviendo de manera consciente esa pérdida, ese duelo, me siento enojado, me siento frustrado y siento de alguna manera rabia, rabia con la vida, rabia con la situación, a veces rabia con la enfermedad. Y busco una manera también de volver a explicar conscientemente el por qué me está sucediendo esa experiencia. Con el paso de los días en el proceso del duelo, también entramos en una parte de negociación. Esta parte se llama negociación porque es como esa fase donde voy integrando en esa nueva realidad la pérdida. En esta fase es donde muchas personas, con el paso de los días, con la adaptación como a esta nueva realidad, entra en momentos de llanto, en momentos de tristeza, donde va a tomar nuevamente los objetos de esa persona o de ese ser querido, donde comienza de pronto a ir a ese espacio, a la cama, a buscar su ropa, a permitirse ahora sí vivir esa experiencia de tristeza y de sentirse realmente triste, de encontrarse con esa emoción de la pérdida, donde cognitivamente, donde basado en esa realidad, en esa rutina, ya estoy integrando que ese ser o no está, o dejó de ser funcional, o está enfermo, o tenía ciertas capacidades y ya ahora las perdió y de alguna manera entonces voy entrando como en ese momento de crear esa nueva realidad y de irme adaptando de alguna manera a esa nueva experiencia. La depresión es la fase donde la persona que pues a través de ese vínculo queda, va viviendo la pérdida de ese ser querido. Y aquí la palabra depresión no es como que, bueno, no, ya entré en una depresión y ya no quiero vivir, sino que es el momento en que la persona se conecta con esa pérdida del sentido de la vida. Y es cuando comienza a preguntarse el ¿para qué estoy viviendo? De preguntarse por qué me quedé yo y no él o ella o mi hijo o mi hija, porque si estaba muy pequeño, ¿por qué no se quedó esa persona y me fui yo? Porque pasa mucho en las fases del duelo cuando acompañamos a las familias, donde esa persona está triste y donde está yendo a su interior, a su corazón y a su mente, a hacerse muchas preguntas asociado a la experiencia de quedarme viviendo y de cómo me siento en esta experiencia de acuerdo a ese vínculo, a la pérdida emocional, a reconocer que ese ser querido que amaba, que era importante para mí, ya no está. Entonces, por eso es muy importante que desde el principio seamos muy asertivos en ese acompañamiento y permitamos que las personas lloren, que hagan sus procesos de acuerdo a su propia individualidad. Hay personas que necesitan de pronto quedarse unos días con las cenizas en casa, de guardar la ropa, de guardar esos objetos importantes y es permitirle que esa persona que yo también estoy acompañando porque nos sucede mucho, que a veces no sabemos cómo acompañar, estemos ahí para escucharlas, estemos ahí para decirle, ven, yo estoy aquí para acompañarte. Si necesitas que te acompañe, que te escuche, que vaya contigo, cuenta conmigo, ¿cierto? Es como lo que uno necesita escuchar en ese momento y en especial en esta fase de la depresión. ¿Sí? Y no es que entremos como a juzgar o a criticar al otro, te vas a quedar llorando, no lo vas a dejar ir, lo tienes amarrado porque entonces no le has dejado que se vaya tranquilo. No, realmente es un proceso natural que necesitamos hacer las personas de acuerdo a esa parte individual, a esa parte de lo que estamos sintiendo para poder pasar a la aceptación y comenzar a vivir con la pérdida.
Y la última fase del duelo es cuando se habla de la parte de la aceptación. Y la parte de la aceptación no es como que, ay, bueno, yo acepto que ya no está. No, porque conscientemente y emocionalmente nos cuesta aceptar que ese ser no está. Pero es una parte donde yo aprendo a vivir con esta nueva realidad y con estos nuevos cambios que supone la pérdida de ese ser, la pérdida de lo que antes tenía y de lo que he tenido que atravesar para llegar de pronto a un momento de tranquilidad y para poder volver a retomar esa experiencia de vida, de, bueno, entonces si era la pareja la que falleció, entonces yo cómo me voy a reinventar en esta experiencia de volver a ser pareja, de cómo voy a acompañar a esos hijos ahora que ese papá no está, que esa mamá no está, o como pareja si perdimos un hijo, cómo vamos a volver a ser pareja y a vivir con esta nueva realidad de no tener a ese hijo con nosotros y volver a establecer planes, de volver al trabajo, de volver a ser lo que quizás era de manera a través de esos roles, de esas rutinas, aunque realmente cuando perdemos un ser querido, es una experiencia tan profunda y tan poderosa que nos transforma desde adentro hacia afuera, desde cómo siento y percibo la vida y también desde cómo la pienso. Entonces, cuando vivimos experiencias de duelo, no volvemos a ser las mismas personas, sino que integramos esa pérdida a nuestra nueva conciencia y a nuestra nueva realidad de ser Juliana, de ser Alejandro, de ser Camila, de volver a ser yo a través de lo que esta experiencia me atraviesa como ser humano. Aquí quise también no solo hablarles del duelo, sino, como les he ido mencionando, de los tipos de pérdida que vivimos a lo largo de nuestro ciclo vital. Muchas veces tenemos miedo a vivir duelos, pero los duelos los estamos viviendo en diferentes momentos de nuestros ciclos de vida. Entonces, hay pérdidas relacionales, esas pérdidas o esos duelos que se dan por las separaciones, por los divorcios, por la muerte de seres queridos, porque esa persona se fue del país y ya no la puedo ver por alguna situación, o porque era mi mejor amigo, mi mejor amiga, el mejor compañero de trabajo que tenía, cambié de empleo y hay una pérdida de esa relación, porque de pronto en esos cambios ya dejamos de tener ese vínculo tan cercano y tan estrecho y hay unos momentos donde uno siente tristeza, donde puede sentir rabia y fases muy similares a las fases del duelo. Las pérdidas de capacidades, entonces esas pérdidas de capacidades ocurren cuando perdemos las capacidades físicas o mentales. Por ejemplo, aquí está la amputación de un miembro de nuestro cuerpo, pero tenemos muchos pacientes o usuarios que hacen parte de distintos programas de EPS Sura, como los pacientes del programa de permanentes o de cuidado paliativo, que son personas que pierden sus capacidades físicas, capacidades mentales, capacidades para tomar decisiones y que dependen 100% de otra persona. Y que entonces yo ya no puedo ser autónomo de mi autocuidado, sino que necesito que me hagan todo. Desde bañarme, darme la comida, ponerme el pañal, sentarme, o que esa persona era la que antes decidía y resulta que producto de un accidente queda con un daño severo y ya, o sea, en el cuerpo es ese ser que yo amo, pero cognitivamente ya no está. Entonces también hacemos duelos frente a esas pérdidas de capacidades. Las pérdidas materiales, entonces son las pérdidas que se dan cuando perdemos objetos, posesiones, cuando las personas viven quiebras, pérdidas económicas y que muchas personas con la pandemia vivieron esta misma situación.
Las pérdidas evolutivas que tienen que ver con los cambios y con los ciclos de vida. Entonces, que dejo de ser niño para pasar a ser adolescente y eso supone unos cambios biológicos, físicos, emocionales y cognitivos, lo mismo que en la etapa adulta, en la etapa de la vejez, en la etapa cuando me independizo y ya dejo de vivir con mis padres y comienzo a asumirme a mí mismo como ser autónomo y como un adulto responsable de mí. Y esas pérdidas que generan duelo, dependiendo pues como ahorita, digamos con los nuevos cambios culturales, esas pérdidas que hablan, por ejemplo, de las mascotas, de los emprendimientos, de ese sueño y de ese proyecto. Ay, yo me soñaba yéndome para Australia, pero finalmente todo me cambió y terminé quedándome acá en Colombia, asumiendo que ese plan ya no lo puedo establecer. Y eso me genera un duelo, eso me genera un cambio, una crisis y una situación que emocionalmente también puede sobrepasarme en algún momento de la vida. Entonces aquí hablamos también de cuáles son esas manifestaciones normales en los momentos del duelo. Esas manifestaciones nos hablan de los sentimientos, de las sensaciones físicas que podemos experimentar, de las conductas o de los pensamientos. En las fases del duelo, a nivel de los sentimientos, podemos vivir estos sentimientos como algo normal y natural y que es cotidiano. La tristeza, el enfado, la culpa, el reprocharme, el sentirme bloqueado, ansioso, sentir soledad, fatiga, impotencia, dentro de las sensaciones físicas. Entonces las personas cuando están en duelo dicen, no, es que yo siento una presión impresionante en el pecho, me duele la garganta, o como que siento que no me pasa la comida y se me queda aquí en la garganta y siento esa presión en la garganta. Son sensaciones normales y naturales. Dentro de las conductas también, entonces muchas personas mencionan el soñar con ese ser querido fallecido, el llanto, el, como les decía, guardar esos objetos que eran importantes. Resulta que es que a la abuela le encantaba ese rosario y yo quiero tener ese rosario todo el tiempo conmigo. O estas eran las areticas que tenía la abuela y a mí me encantaban y me las pongo y quiero cuidarlas para mí, o esos objetos que eran importantes para ese ser querido y que de alguna manera me sirven como un objeto de transición para vivir el momento de la pérdida y para volver a conectarme con ese vínculo emocional que sentía por ese ser querido. Hablar de la persona como si estuviera viva es muy común. Normalmente el duelo de manera natural, de manera sin ser un duelo patológico, se puede ir desde 6 meses hasta más o menos los 18 meses, que las personas aún se sientan tristes y aún estén en esas 5 etapas que hablamos anteriormente. Los pensamientos. Los pensamientos tienen que ver con sentir incredulidad, lo que yo les decía, es como esa etapa de negación, ay no, esto sí me está pasando, y entonces como que hoy me despierto y digo, ay sí, es que ya se murió, ¿cierto? Y vuelvo y aterrizo en esa realidad. Sentirme confundido, sentirme que no hay como una sensación de tiempo, y cuando hago conciencia del momento, digo, ay, no, es que han pasado una semana, 15 días, 8 días, por eso las personas cuando vuelven después de las licencias de duelo, aún están muy confundidas en ese lapso de tiempo de todo lo que ha pasado, de la cantidad de días o de situaciones que pasan posteriormente a esa experiencia del duelo. La preocupación, sentirse preocupado, comenzar a cuestionarse acerca de la muerte, a preguntarme por mi propia muerte, a sentirme angustiado ante esa posibilidad también dentro de mi realidad y el sentido de presencia. El sentido de presencia es que siento que puedo estar acá, pero realmente no estoy conectado con ese presente.
Bueno, entonces acá el duelo normal versus el duelo patológico nos habla de que el duelo normal es esa experiencia que es incapacitante, que puede durar varios días, que puede durar semanas, incluso algunos meses. Y el duelo patológico, en especial, son esas personas que se quedan en negación, que se quedan negando el fallecimiento, que pierden completamente el sentido de vida, que no quieren vivir, que comienzan a tener conductas adictivas como una manera de autocastigarse o desconectarse de esa realidad. Entonces, las personas que comienzan a tener consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol, de irse de rumba, pero es irse de rumba no porque me siento feliz, sino que es como una manera de desconectarme de esa realidad y de aturdirme demasiado ante esa situación que no he podido gestionar. Generalmente son personas que les ha costado estar en esa etapa del llanto, en esa etapa de aceptar o de reconocer, o que sienten mucha culpa ante el de pronto no haber acompañado, no haber estado, de pronto no haber podido ver el cuerpo, que sucede pues como con muchas experiencias que han vivido distintas personas y familias con todos estos cambios que se han dado en estos últimos años. Y ese duelo patológico son personas que también se quedan en una profunda ira, en una profunda culpa hacia el otro, pero que no se asumen hacia sí mismos, sino que habla de que es una persona que se queda muy intensamente en esas etapas anteriores. Entonces acá ampliamos un poco más esas características. Las características del duelo patológico es negar la muerte, creer que la persona está viva, no, es que está viva, y hablan de esa persona como si todavía pudiera hacer planes con esa persona desde el presente, pero obviamente muy desde la rabia. Las personas que comienzan a tener alucinaciones complejas, incluso con las personas que han tenido procesos anteriores de enfermedad mental, de esquizofrenias, depresiones, que en ese momento del duelo dejan de tomarse la medicación, comienzan a aparecer esas alucinaciones complejas o se agudizan esos síntomas. Entonces ahí también es súper importante que si yo tengo un tratamiento para una enfermedad, para alguna condición de salud, ser muy juiciosos y por eso acompañar a que esa persona se siga tomando los medicamentos. Son personas también que sienten mucha angustia o pánico de morir de la misma enfermedad, entonces van, reconsultan, van varias veces al servicio de urgencias, todo el tiempo están pensando en la muerte, todo el tiempo, entonces si salgo a la calle, entonces me va a atropellar un carro. Entonces son personas que entran mucho como en esa creencia de que ya me voy a morir yo también. Y aquí depende mucho de la cultura el tema de conservar o no, por ejemplo, las cenizas, de ir al cementerio diariamente. Ese duelo patológico nos habla cuando ya ha pasado varios años, donde la persona se queda en esa fase de ir todo el tiempo al cementerio, no, es que yo voy a ir a visitarlo todos los días, de que de pronto conservar esas cenizas se vuelva un asunto de aferrarse y no de elaborar como esa aceptación de esa nueva realidad, pero pues ya ahorita con muchos cambios que hemos tenido culturalmente, las personas y las familias han decidido conservar esas cenizas o hacer algunos rituales, algunos ejercicios de transición a través, por ejemplo, de esos altares, de la experiencia, pues como de tener ese cuerpo a través de las cenizas de una manera distinta. Y aquí quería hablarles entonces también un poco asociado a lo que hablábamos del duelo normal y patológico. Todo depende muchísimo de cómo lo vemos en la cultura. A nivel de la cultura tenemos diferentes rituales, ejercicios de transición, creencias, no sé, novenas, objetos que nos recuerdan y que nos permiten de manera emocional y de manera consciente vivir el duelo. Entonces, quería ponerles aquí la imagen de la película de Coco. Si de pronto no la han visto, los invito a verlos en esta parte de cómo familias estamos viviendo el duelo.
de la importancia que tiene darle el lugar a ese ser querido que parte en la experiencia de la vida familiar y de honrar esa historia, de honrar esa experiencia de vida. Entonces es muy lindo porque en la cultura mexicana hablan de que ese altar de muertos es honrar la historia, básicamente, de tener como la historia de ese ser querido que me acompañó, que estuvo conmigo, que lo recuerdo, que se une ante la celebración familiar, ante la mesa, ante la comida, que es lo que simbólicamente nos une, para recordar y honrar esa memoria de su vida. En las culturas indígenas, por ejemplo, acá en Colombia, tenemos muchos lugares donde hay culturas indígenas aún muy estructuradas, entonces también para ellos el tema de los rituales alrededor de la muerte giran alrededor de los cantos, de la danza, de la preparación de ese cuerpo, de cómo necesita esa familia, esa cultura, ese grupo social vivir ese momento de profunda pérdida. Acá está, espérenme que se... Espérenme un segundito que se me salió. Acá está también entonces la imagen de la cultura africana. La cultura colombiana tiene también profundas raíces africanas y de cómo esa cultura en las zonas del Pacífico está muy arraigado esas tradiciones alrededor de lo que es para ellos la muerte. Entonces, para ellos la muerte es cantar, bailar, tener entonces unos días específicos, unos colores de unas velas, unos bailes que nos hablan y nos conectan con la vida. Y cuando cada persona lo vive de acuerdo a esa tradición, a esa cultura, a esa experiencia que estamos teniendo como familia, como seres humanos, que hacemos parte de una experiencia cultural. Y la imagen de abajo nos habla muchísimo de la cultura católica, ¿cierto? De la creencia católica o de las creencias, digamos, religiosas, para integrarlo y ser inclusivos. De acuerdo a esa fe que yo profeso, a esa creencia religiosa, cómo se vive, cómo se experimenta, cómo se siente, qué rituales, qué ejercicios desde la transición cultural y emocional hacemos para acompañar y para vivir ese momento. Entonces aquí quiero darles como algunos tips para poder afrontar el duelo. Es muy importante en esta experiencia poder vivir esas ceremonias o esos rituales que necesito mental, emocional y físicamente para sentir y para elaborar esa pérdida. Entonces hay personas que deciden hacer rituales simbólicos. Entonces escriben una carta, se despiden de ese ser querido, agradecen por todo el tiempo que han podido compartir con ese ser que fue tan importante. Las personas que ahorita cada vez ha ido tomando más fuerza los árboles de la vida o las semillas, y es que toman parte de esas cenizas de ese ser para sembrar un árbol que honre y que a nivel simbólico extienda la vida de ese ser que amé, ¿cierto? Y que a través de ese árbol, de esa semilla, de esa planta, me recuerde la vida, que esa persona está viva. Los rituales, por ejemplo, con fotografías, entonces son personas que deciden poner, digamos, en sus casas, en un lugar específico, la fotografía de ese ser querido, honrando, agradeciendo y sintiendo que ese ser, aunque ya no está, hace parte de mi corazón y sigue vivo desde el amor. Honrar la memoria del ser querido. Entonces, honrar esas memorias del ser querido, como les decía, culturalmente sentimos culpa a veces de quedarnos viviendo y de que ese ser se haya marchado. La mejor manera de honrar la memoria de ese ser que amamos es siendo felices, retomando la vida, soltando la culpa,
volver a resignificar esos proyectos, comenzar a fortalecer la gratitud por hoy poderme tomar el café, la gratitud porque hoy salió el sol, porque el sol me recuerda que estoy viva, que el sol no solamente sale para mí, que estoy en duelo y que estoy triste, sino que ese sol también sale para las personas que están viviendo la vida de una manera muy tranquila y que quizás no están sintiendo el dolor que estoy sintiendo, pero que hoy agradezco por la comida, porque me puedo sentar a la mesa, porque a esa mamá que se fue le encantaban los frijoles y me siento a comer esos frijoles y soy feliz, sintiendo que en esa comida la estoy honrando y me acuerdo de esos momentos que compartimos frente a la mesa. Entonces la gratitud es una de las maneras más prácticas para comenzar a volvernos a conectar con la vida, con el ya no sentir que también quiero morirme, irme con ese ser querido como parte de la tristeza o de esa emoción de pérdida, sino que es una emoción a través de la gratitud que me conecta nuevamente con el amor de estar aquí, de estar vivo, de poder respirar, de poder caminar, de poder sentir. Luego de que vivimos el duelo, la vida nos sabe distinto, la sentimos distinto y pensamos distinto. Y es como si después de que alguien muere, yo me siento, cuando paso esa fase, más viva. Y se los digo yo porque el año pasado perdí a mi abuela, también en la pandemia por COVID, y cada día que va pasando y que vamos asimilando esa pérdida en familia, cada vez la recordamos mucho más. La gratitud nos permite eso, es volver a traer desde el recuerdo amoroso, desde el recuerdo que honra la vida del otro. Y como les decía también, las semillas. Entonces las semillas nos hablan de las flores, de la vida, de los gustos que tenía esa persona. Entonces, a veces como familias ponemos esos elementos para recordarnos que ese ser, aunque físicamente ya no está, sigue haciendo parte de nuestra experiencia de vida. Y aquí quiero hacer como un pequeño ejercicio de conexión emocional para poder cerrar este foro educativo que nos da distintas herramientas. Y qué mejor manera que cerrar este foro educativo invitándoles a conectarse con la emoción, ¿cierto? Y poder integrar desde el corazón la emoción que estoy sintiendo para transformarla a través del amor. Entonces, quiero invitarlos a todas las personas que están como asistentes en este foro a que hagamos este ejercicio de conexión emocional que dura tan solo unos minuticos muy cortos, pero que te va a permitir, después de hacerlo, sentirte y asumir como que suelto, ¿cierto? Suelto esto que estoy sintiendo para transformarlo en una nueva emoción. Entonces, te invito a que cierres los ojos y que sientas cómo el aire entra por tu nariz y cómo sientes que ese aire entra a tu cuerpo. Y te invito a que lleves las manos al corazón, las manos al pecho y que sientas el latido de tu corazón que te recuerda que estás aquí y ahora, que estás vivo. Y que aunque puedas estar sintiendo muchísimo dolor, muchísima tristeza, te recuerdes que estás aquí, que aún vives. Entonces, quiero que sientas en tu pecho la emoción de lo que estás viviendo ahora, de esta situación que quizás nunca te preparaste, pero que te tocó y que te tocó aceptarla y te tocó vivirla con las herramientas que hoy tienes y con la edad que tienes. Entonces, siente cómo tu corazón te conecta con la vida y cómo sientes que a través de ese aire que entra por tu pecho te conectas con el aquí, con el ahora y trae a tu mente y a tu corazón a ese ser querido que acaba de partir o que partió ya hace un tiempo o que está enfermo y que ya no puede valerse por sí mismo. Y quiero que sientas que ese ser querido ha sido un gran regalo para tu vida y agradecer porque viviste lo que tenías que vivir en tu tiempo y en tu espacio.
y que aunque hoy no estés de acuerdo con esta situación que hoy estás viviendo, agradezcas por coincidir tu vida con la vida de ese ser que fue tan importante. Y dile gracias porque hoy te llevo en mi corazón. Y cuando lo sientes ahí en tu corazón, no es que lo dejes ir, sino que le des ese lugar para que pueda permanecer ahora desde el amor, para que desde el amor hoy ese ser que amaste tanto crezca y se expanda desde el amor en ti, que sientas todo ese amor, que traigas a tu mente todo lo que agradeces, todo el amor que sentiste, sus sonrisas, su cariño, su olor, todo lo que hoy recuerdas y que le da un mayor sentido a tu vida. Y que ese ser querido se vuelve ahora la vida misma, la vida que estás viviendo y que ahora multiplica esa presencia en ti y en todo lo que haces. Y que a través de esa experiencia abres tu corazón al amor de una manera de honrar, de agradecer, de sentir que ese ser, aunque físicamente ya no está, permanece en ti. Y dile, hoy elijo vivir contigo desde el amor en mi corazón. Gracias. Gracias por el tiempo que me diste y que ha sido suficiente para aprender a amar cada vez más y para comprometerme a vivir hoy desde el amor y desde la gratitud. Respira y suelta. Suelta todo lo que estás sintiendo ahí y abre tus ojos viendo todo lo que esta pequeña experiencia de ejercicio te ha permitido sentir. Y para cerrar este foro, cierro con esta frase de Jorge Bucay que me encanta, que dice: el proceso de duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón. Es recordarle con ternura y sentir que el tiempo que compartiste con él o ella fue un gran regalo. Es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte, sino que el amor permanece en el tiempo y en el espacio. Muchas gracias por conectarse a este foro, las preguntas que tengan, también las pueden dejar ahí por la cajita. Juliana, te agradecemos enormemente este foro. Creo que fue de muchísima utilidad para todas las personas que están acá, que estamos acá. Agradecerte tus palabras, pues, y creemos que van a ser de mucha ayuda para todos. De todas formas, es invitarlos a que vean las veces que consideren necesaria la grabación a través de YouTube, a través de Seguro Sura Colombia, y ahí va a quedar grabada para que puedan verla y compartirla a sus familiares o seres queridos, a las personas que consideren que les puede ser de ayuda para que la tengan. Creo que fue una excelente charla. Adicionalmente, tenemos unas preguntas muy interesantes que nos hacen acá y pues te las voy a hacer para que ayudemos a estas personas a responder. Dice, ¿cómo sanar el dolor de uno? ¿Cómo sanar el dolor de uno sentirse culpable por haber dejado de hacer o decir o expresar a su pareja? El remordimiento y la culpa que se siente es muy doloroso y desolador. ¿Me puede recomendar un psicoanalista o alguien que me ayude, por favor? Bueno, ante tu pregunta, te digo que lo primero que tienes que hacer es comenzar a perdonar. Ya no puedes cambiar esa realidad. ¿Sí? Entonces ahí lo que tienes que hacer es comenzar a trabajar la gratitud. Agradecer lo que sí hiciste bien, ¿cierto? Agradecer las cosas bonitas que le diste, lo que compartiste como pareja, saber que no lo pudiste hacer mejor. Entonces, básicamente es
vivir como el aquí y el ahora, esa experiencia que estás sintiendo, que estás viviendo. Estás en una etapa de ira y probablemente también de negación. Entonces, permítete fluir desde lo que estás sintiendo, busca ayuda, busca personas que te escuchen. Les recomiendo muchísimo un libro que lo pueden encontrar también en YouTube como audiolibro, se llama Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. Es un libro muy bonito que nos habla de la experiencia espiritual de la muerte. Entonces, pues para que lo busques. Bueno, tenemos otra pregunta que nos hacen y es, ser absorbido por el trabajo distrae la mente, aleja del recordar, del sentir tristeza. Eso es prudente permitirse. Bueno, yo te diría que sí, que es prudente permitirse como todas esas emociones. Los duelos, como les decía, se viven de manera distinta, de manera individual. Hoy yo me siento con una emoción, mañana puede ser que te sientas un poco más tranquila. Entonces es vivir un día a la vez, conectarte con cada experiencia que estés sintiendo y hacer conciencia como de esa emoción que te está moviendo hoy. Gracias. Tenemos otra pregunta muy interesante que dice, ¿cómo superar o trabajar la pérdida de capacidad del cónyuge por Alzheimer temprano y demencia frontotemporal y superar la idea de que ya no está la persona que conocimos? Bueno, esa pregunta no la hacen mucho los pacientes del programa, bueno, los pacientes no, los familiares de los pacientes del programa de permanentes. Y es como hacer ese duelo. Primero, reconociendo que, pues, obviamente está viviendo una condición que es irreversible, que aunque médicamente podamos hacer muchas cosas, digamos, ese proceso va a ir avanzando cada vez más y es acompañarlo como esa persona le hubiera gustado. Basado en esas conversaciones, basados en esa historia, cuidarlo como si te estuvieras cuidando a ti misma, ser muy amoroso, tener mucho contacto físico. Como seres humanos necesitamos el contacto para sentir amor, sentir seguridad, sentirnos que estamos vivos, que estamos protegidos y seguros. Y lo otro es comenzar también a soltar, a pedir ayuda, a sentirte que pues no eres autosuficiente para todo, sino que habrá momentos donde vas a necesitar que alguien te releve, que alguien haga ese rol y esa función para que tú puedas retomar muchos asuntos. Y no está mal, sino que obviamente tienes que vivir en ese momento la experiencia de cuidar, de acompañar, pero también de volver a replantearte tu proyecto de vida. Bueno, hay otra pregunta que es, ¿en qué momento considerar que ya tenemos tenemos un duelo patológico y cuándo orientar a una persona que consulte de forma especializada? Bueno, ahí retomo como los tipsitos que les daba del duelo patológico. Tú como persona acompañante de quizás a quien estás viendo que de pronto está viviendo un duelo patológico, observa si ese comportamiento es un comportamiento que la lleva a perder como de alguna manera la conciencia y la racionalidad de lo que está viviendo y de lo que está experimentando. Si está viviendo conductas adictivas, conductas que están haciendo que se haga daño, se lastime, porque aún no ha podido enfrentar, digamos, esa nueva realidad y esa experiencia de tristeza. Y ahí, si es necesario, consultar, llevar la persona a una consulta médica, contarle al médico de familia lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Hay personas que también basado en el duelo patológico, tienen constantemente días de muerte. Entonces están pensando en que me quiero morir o que si en algún momento siento que quiero atentar contra mi vida o que
finalmente ya no quiero hacer completamente nada y estoy en esa situación de profunda tristeza, pues obviamente consultar y solicitar también una valoración desde psicología. Bueno, vamos por la última pregunta que nos hacen, y es el uso de altares o la preservación de objetos del fallecido necesariamente es un factor negativo. No se puede superar el duelo sin renunciar a esas cosas. No, te diría que no, o sea, no es malo. Todo depende del sentido, del valor emocional que para ti tengan. Hay personas que necesitan ante la pérdida quedarse con algunas cosas, ¿cierto? Y a veces dentro de nuestra cultura es como ya rápido, saque las cosas, cambie de casa. Y no, y finalmente a veces la persona quiere aferrarse transitoriamente a esos objetos que son emocionalmente importantes porque le dan seguridad, porque le recuerdan a ese ser querido con amor. Entonces, no, o sea, finalmente, cuando tú te sientas lista y preparada para quitar ese altar o para regalar sus cosas, pídele desde el amor a ese ser que ya se fue y que partió, que te muestre cuáles son las personas que pueden expandir todo el amor que representan esos objetos para ti. Siempre habrán personas que los necesiten, pero lo primero es que cuando tú los regales, cuando tú los des, para ti eso genere tranquilidad, felicidad y amor y lo hagas cuando estés listo. Entonces, es un proceso de mucho respeto, de mucha empatía, de hacer acuerdos. Como familia hay personas que necesitan poner las fotos, contarse en las historias y hacer parte de esos objetos. Entonces, disfrútalos y tenlos ahí hasta que te sientas preparado. Bueno, les quiero decir a todos que les agradezco su participación. Espero que les sirva de mucha ayuda, como les dije al principio, para superar toda esta etapa de duelo que cada uno tenga. Y les recuerdo que este foro queda grabado en el canal de YouTube de Seguro Sura, donde lo pueden volver a consultar nuevamente y, como les dije nuevamente ahora, mostrárselo a cualquier persona que ustedes consideren que le puede servir. Bueno, les agradezco mucho. Feliz tarde para todos. Una feliz tarde a todos y muchas gracias por haberse conectado. Seguir actuando bien frente al COVID te hace bien. Si tus amigos o tu familia se reúnen en casa y el invitado especial es el tapabocas, bien hecho. Si compartes historias en vez de vasos y cubiertos. Si en tus reencuentros hay distanciamiento, bien hecho. Si cambias abrazos por lindas palabras. Y si sientes algún síntoma y te quedas en casa, bien hecho. Actuar bien te hace bien.